Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a dar inicio a nuestro curso. En esta ocasión, bueno, vamos a empezar con el tema de contenedores de datos. Vamos a enfocarnos también en específico en los tipos de datos estructurados. Vamos a ver la parte de objetos y también anidaciones estructurales. Bueno, para ello, para ver y pasar a la parte del código, necesitamos también recordar un poco de conceptos que ya vimos en la materia de programación o que incluso vamos a estar viendo en este semestre en la materia o en la cátedra de estructuras de datos. Primeramente vamos a ver lo que son estos tipos de datos que son los que existen. Primeramente tenemos los datos simples o sin estructura, también llamados básicos o primitivos. En esta categoría podemos encontrar lo que son los datos numéricos, que entran lo que son los números enteros, reales, en los lógicos los booleanos, y por último el tipo carácter, que este puede ser tal cual un solo carácter o una cadena de caracteres. Por otro lado también tenemos el tipo o el grupo de los datos compuestos. Estos son estructurados obviamente y a su vez tenemos que estos se dividen en dos. Primeramente vamos a tener lo que son los datos compuestos estáticos, de los cuales se componen por arreglos, registros, ficheros, conjuntos y también por cadenas. Cabe mencionar que estos son string, no una cadena de caracteres. Y también tenemos lo que son los tipos de datos dinámicos. Los dinámicos los vamos a estar viendo alrededor del curso de una manera más detallada, pero así en grandes rasgos, pues los datos compuestos de este campo o de esta categoría dinámico son las listas. Estos pueden ser incluso también pilas y colas. Y también lo que son listas enlazadas, árboles y grafos. Otro concepto que cabe mencionar que también debemos de saber es que es un objeto. Pues un objeto prácticamente es el enfoque, lo es todo para la programación orientada a objetos, tal cual su nombre lo indica. ¿Por qué tanta importancia tiene un objeto? Vaya, pues este objeto es o conforma lo que es todo el dominio o juega un papel importante durante nuestro código. ¿Por qué? Porque un objeto puede ser una casa, como lo mencionamos, como se menciona aquí en el texto, puede ser un carro, pueden ser infinidad de cosas. Alrededor del curso vamos a estar viendo un par de ejemplos y en este mismo video vamos a ver un ejemplo el cual fue utilizado para una calculadora donde hacemos el uso de objetos, pero prácticamente todo lo que es la programación estructurada, todo lo que es estructuras de datos en general, pues utiliza lo que son los objetos, son la base de esta rama. Muy bien, ahora vamos a irnos ya a la aplicación. Vamos a ver lo que son un par de códigos. Uno de ellos nos va a explicar a detalle lo que son los tamaños, los rangos de estos tipos de datos. Vamos a ver también un ejemplo. Y bueno, como ya les mencioné, el primer código en este caso sería un programa muy sencillo, el cual nos muestra los tamaños y los rangos de los datos primitivos y a su vez también nos va a mostrar lo que es un ejemplo de datos estructurados. En este caso vamos a ver lo que es una matriz. Bien, entonces pasamos a CodeBlocks. En este caso, obviamente todo está programado en C++. Vamos a utilizar el compilador CodeBlocks. Bueno, como podemos ver aquí es un programa muy sencillo. Realmente únicamente lo que hace este programa es imprimir los valores. Incluso hay algunas funciones como lo podemos ver aquí que pues ya nos dan por defecto este valor. Entonces tenemos los tipos de datos, tenemos los bits, es decir, el tamaño en memoria que estos ocupan, de igual forma el valor mínimo y máximo dentro de lo que es su rango del tipo de datos. Muy bien, entonces vamos a darle aquí una vista para que sea una perspectiva sin... Muy bien, entonces de esta manera nosotros ya podemos apreciar más a detalle cada una de sus partes, ¿no? Tenemos aquí que vamos a tener un do while para poder tener aquí un ciclo. ¿Un ciclo para qué? Bueno, para poder manejar también a su vez un switch. Sabemos que el switch comúnmente lo utilizamos para poder tener un menú o en este caso pues poder seleccionar alguna opción. Más adelante vamos a ver qué otras opciones o qué otras funciones puede tener el switch. Y bueno, aquí lo tenemos.
Primero tenemos el caso A, el cual es que nos muestra el tamaño y los rangos de los dos tipos de datos, y el caso B, que es un ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer este ejemplo? Pues nos va a pedir digitar un tamaño para crear una matriz. Esta puede ser 3×3 hasta 10×10 datos. ¿Qué va a hacer posteriormente? Lo que va a hacer esta tabla es que va a regresarnos una tabla resultante sumada y otra multiplicada. Muy bien, entonces vamos a compilarlo. En este caso ya lo tenía aquí iniciado y esto es lo que nos va a generar. Entonces, si nosotros damos la opción A, aquí vamos a tener estos valores, ¿no? Como ya les mencionaba. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber estos datos? Bueno, más que nada es que a la hora de programar, nosotros tenemos que buscar la mejor opción, tenemos que buscar los mejores tipos de datos que nos van a servir para solucionar algún problema mediante la programación, claro. Entonces, ¿para qué sirve también saber incluso los valores mínimos o máximos? Bueno, nosotros en alguna ocasión ya nos llegó a pasar en la materia de programación o nos va a ocurrir que hagamos un programa, nosotros codifiquemos y ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un resultado, vamos a tener un error o un valor nos va a arrojar el programa que ni al caso, ¿no? No es algo que nosotros esperamos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque se sale del rango. Entonces, como ya les vuelvo a mencionar, eso es un tema muy importante que deben de saber, lo que son los rangos y también a su vez los bits o en este caso la memoria que van a ocupar. Va a ser muy común que ustedes se encuentren con problemas de espacio, pero si les llegase a ocurrir, bueno, lo tienen que considerar para saber qué tipo de datos vamos a utilizar. Vamos a darle la opción B para ver rápidamente un ejemplo de matriz. Y aquí lo tenemos, son valores totalmente aleatorios. Y bueno, aquí tenemos las dos matrices, tenemos aquí la multiplicación de ellas y también la suma de estas mismas. Muy bien, entonces salimos de este programa. Muy bien, ahora vamos a ver un programa más complicado. Vamos a pasar a explicarlo. Muy bien, este programa, como ya medio lo mencioné hace un momento, es un ejemplo de una calculadora científica y también un conversor de bases. Ahora, preguntarán ustedes, ¿y esto para qué nos va a servir? Bueno, esta calculadora es un claro ejemplo del manejo de una diversidad de tipos de datos y también lo que es el manejo de los objetos. Entonces, también cabe mencionar que aquí en este programa pues se ven funciones un poco más complejas en cuestión de que son más, es un código más largo, se ven clases, se ven otros temas que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, como ya les mencioné, el punto clave de enseñarles este ejemplo es que ustedes vean cómo es que se utilizan todos estos tipos de datos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un string, lo tenemos de una manera normal, también lo tenemos como apuntador, tenemos valores double, tenemos valores tipo void y bueno, en esta parte aquí tenemos un objeto que va a ser la calculadora. Tenemos también por este lado tipo entero, tipos booleanos. Entonces, como ya les mencioné, este es un ejemplo para que ustedes se den cuenta pues que realmente sí va a llegar algún momento donde utilicemos muchos tipos de datos. Todos estos que estamos viendo son métodos que son parte de la lista, el cual vamos a verlo en el siguiente video. Y bien, miren, pues a grandes rasgos aquí se alcanza a notar todos los datos que nosotros utilizamos en este programa. Y como ya les mencioné al principio, este también como es un conversor de bases, este nos va a convertir de decimal a hexadecimal, a binario, entonces también resultó ser un tanto complejo este programa. De igual forma, si llegan a tener algún problema o si llegan a tener alguna duda o les puedo resolver algo acerca de este programa, me lo pueden hacer saber. No hay ningún problema. Y bueno, entonces vamos a compilarlo para que podamos ver más a detalle todo el manejo de los datos. Muy bien. Entonces, primero vamos a hacer uso de la calculadora. ¿Por qué cuestión? Bien,
Hace un momento les mencionaba que es importante saber identificar cuál es el tipo de dato que vamos a utilizar para poder desarrollar o para poderle dar solución a lo que es un programa. Entonces, yo por ejemplo, para este programa yo utilicé datos tipo, para datos los resultados, utilicé un número real. ¿Por qué? Porque no era necesario utilizar un tipo Dowd en algunos casos, en otros casos sí. Entonces, ¿por qué el real? Porque nosotros no sabemos, por ejemplo, si yo doy una suma, no sabemos qué es lo que va a ingresar el usuario. No sabemos si va a ingresar solamente enteros, o es más, si ustedes programan con puro entero y no se lo hacen saber al usuario, el usuario puede poner números reales. Entonces, eso nosotros pues no lo podamos tener contemplado en ese momento. Sin embargo, ya si nosotros sabemos utilizar todos los tipos de datos, no vamos a tener ese inconveniente. Entonces, vamos a poner aquí una suma un tanto sencilla. Y bien, miren, aquí tenemos que el resultado que nos arroja, pues, es un dato real. Entonces, como ya les mencioné, esto es meramente un ejemplo. Si vamos al conversor de bases, vamos a poner un ejemplo que sea de decimal a binario. Vamos a tener el 238. Lo tenemos. Ahora, si lo pasamos este número binario a decimal, debería de arrojarnos el mismo resultado. Muy bien, entonces, así que sería la parte de estos ejemplos, también del programa. Realmente en esta parte de nuestro temario, pues no nos vamos a enfocar o no vamos a perder mucho tiempo en un programa tan complejo cuando es un tema algo sencillo. Entonces, solamente cabe mencionar la importancia de saberlo de igual forma. Y muy bien, como les dije hace un momento, vamos a ver la parte ya de lo que son la implementación de las listas. ¿Qué es lo que se va a ver aquí? Bueno, como ya lo hicimos en este video, vamos a ver un par de conceptos para podernos poner en contexto de qué es lo que vamos a estar viendo, qué es lo que vamos a explicar. Vamos también a abordar lo que son los métodos necesarios para poder tener un buen manejo de nuestra lista y también que tengamos pues una diversidad de funciones que nos van a facilitar todo el movimiento con nuestros datos. Y antes de concluir, voy a pasarles un pequeño tip, el cual es este, chicos. Si nosotros llegásemos a programar en alguna ocasión un código o un programa muy largo, ¿qué es lo que comúnmente nos ocurre? Pues que se nos pasa una llave o tenemos todo mal indentado y a la hora de nosotros poderlo leer y si no lo tenemos comentado, batallamos muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo hacer, chicos? O una herramienta que al menos a mí no me la enseñaron al principio y yo en este momento se las hago saber. Es esta aquí en la opción de plugin. Vamos a darle Source Code Formatter. ¿Y qué es lo que va a hacer? En automático le va a dar un formato. Le va a dar el formato que tengamos a nosotros puesto en nuestro code blocks. Y de esta manera no vamos a tener todo un código movido. Pero vamos a hacer aquí algo, por así decirlo, así. Entonces, si nosotros tenemos algo así, no es muy legible que digamos, o sea, el código funciona obviamente porque cumple con todas sus partes. Sin embargo, a la hora de leerlo, de quererlo analizar, pues claro que resulta un poco complejo. Entonces, si le damos el formato, en automático, este no lo va a acomodar. Entonces, este es únicamente un tip para que les pueda servir ya posteriormente. Y bueno, chicos, cuídense mucho y hasta el próximo video.